Hoy vamos entonces, bueno, espero en una hora explicarles hoy dos ensayos de laboratorio de gravedad específica, de peso unitario, y al final les voy a explicar un poco sobre el proyecto, información del proyecto que deben tener en cuenta, obviamente. Listo, entonces, espérenme aquí un momento y les comparto pantalla. Bueno, entonces vamos a empezar mientras esto abre, vamos hablando un poco del ensayo de gravedad específica. Entonces, eh, no sé si recuerdan quién me dice, según lo que vimos en las clases de laboratorio en Geotecnia 1, eh, por medio de qué ensayo nosotros determinamos la gravedad específica. Tan rápido se les olvidó. Profe, si mal no recuerdo, es el ensayo del hidrómetro, creo. Lo confunden, tiene un nombre parecido, lo está confundiendo con otro. Es un nombre parecido. El hidrómetro se utiliza pero para determinar el tamaño de las partículas finas. El ensayo es el del pignómetro. Pignómetro. Entonces, vamos a repasar un poco de manera muy general ese ensayo. Y recuerden entonces la gravedad específica, G sub S, que se define como peso unitario de los sólidos sobre el peso unitario del agua. O sea, es un valor adimensional y que también se expresa como peso de los sólidos sobre volumen de sólidos por el gamma del agua. ¿Y para qué necesitamos entonces el valor de gravedad específica? Más adelante entonces en el ensayo de consolidación, para realizar el ensayo de consolidación, o bueno, para realizarlo no, más bien para los cálculos del ensayo de consolidación, recuerden que en consolidación nosotros construíamos una curva de relación de vacíos versus presión efectiva o esfuerzo efectivo, y para eso, para determinar la relación de vacío inicial del suelo, E sub 0, nosotros necesitamos el valor de gravedad específico. E sub S, gamma del agua por 1 más W sobre el peso unitario del suelo menos 1. Entonces lo van a necesitar más adelante. Entonces, cómo, si recuerdan entonces el ensayo del pignómetro, déjenme. Pignómetro. Entonces, el ensayo entonces del pignómetro, que es un recipiente de vidrio, si recuerdan. Si estoy grabando. Ok. Bueno, primero que todo necesitamos un pignómetro. Ya les muestro entonces cuál es el pignómetro. Necesitamos una muestra de suelo, 50 gramos de un suelo fino, pasa tamiz 40, previamente seco en el horno. Un pignómetro de 500 mililitros, una balanza, una bomba de aire. Entonces aquí vemos la muestra de suelo. Fíjense que está almacenada en un beaker, como ven ahí.
y necesitamos un pinómetro. Ese es el pinómetro al cual me hago referencia, que tiene una marca, ¿no? Una marca ahí del volumen. Ese pinómetro, entonces, primero se debe llenar con agua, pero el agua debe estar desaireada y se registra, se toma ese peso. Entonces, para desairear el agua se utiliza una bomba de vacío. Fíjense, necesitamos agua destilada y esa agua que deben eliminar los vacíos de aire, entonces se hace por etapas o se fracciona esos 500 mililitros que se debe llenar ese pinómetro en varias partes. Entonces, se introduce una parte, una cantidad de agua, se desairea y luego se va completando, se va desaireando hasta completar el volumen total. Entonces, ahí vemos la bomba de vacío que se conecta con una manguera. Vamos a escuchar ahí un momento. Así sería, pues. Las medias 9, hágame un favor, aquí me lo esto, para que salga más rápido el aire. Inicialmente son burbujas pequeñas. Ahí está saliendo el aire. Los estudiantes de presencial rompen mucho pinómetros. Entonces fíjense que al inicio ahí pues se logra evidenciar pues esas burbujas de aire y que a medida que pasa el tiempo la bomba lo que hace es que va eliminando esos vacíos. Entonces es un proceso que demora ahí su tiempo. Entonces fíjense que ya se están eliminando los vacíos de aire. Y se hace hasta completar los 500 mililitros. Entonces, una vez que se eliminan esos vacíos de aire, se debe pesar. Pero previamente, allí lo hace por etapas, pero es el mismo procedimiento. Otra parte fue desaireada. Adelantar un poco ahí. No sé por qué está lento esto. Esa es el agua desaireada, toda. Luego que la haya desaireado, entonces lo que hace es que él va desairando y le lleva nuevamente al beaker. Y luego cuando ya la tenga todos esos 500 mililitros en el beaker, la introduce nuevamente en el pinómetro. Entonces fíjense que ahí ya tiene el pinómetro lleno con el agua desaireada. Se debe tomar la temperatura porque hay que hacer una corrección, pues ese ensayo está calibrado para cierta temperatura. Y luego se pesa, o sea, se lleva a la balanza y se pesa. Fíjense que ahí se lleva la balanza y de pronto ahí no se ve porque hay una persona ahí en medio. Pero se pesa y se registra, se toma la lectura de ese peso. Luego, entonces la muestra, recuerden que si necesitamos 50 miligramos de 50 gramos de muestra de suelo,
la cual pues debe ser, ya adelanto un poco acá, entonces ese fue el pinómetro, ahí está el pinómetro lleno con el agua desaireada. Se saca el agua hasta dejarlo el pinómetro lleno con agua hasta 2/3 de su volumen total. Y la muestra de suelo que está en el beaker, entonces con ayuda pues de un embudo, entonces se introduce dentro del pinómetro todos los 50 gramos. Y se le quitan, entonces nuevamente se eliminan los vacíos de aire con ayuda de la bomba. Entonces, fíjense que nuevamente con la bomba, entonces sigue ese procedimiento. Y una vez allí, que el proceso es más largo, cuando se tiene suelo se presentan muchos vacíos de aire y puede demorar un poco, entonces una vez se eliminen esos vacíos de aire, pues se llena hasta el aforo, ¿no? con el resto de agua desaireada. Entonces fíjense que ya al final no se ven tantos vacíos o no hay ningún vacío de aire, ¿no? Y se completa hasta la marca de los 500 mililitros. Y luego se pesa nuevamente en la balanza y se registra su valor. Se limpia y se pesa. Y listo. Y ese es todo el ensayo. Entonces les recuerdo los cálculos. La gravedad específica pues se determina con una ecuación muy sencilla. Esta que está acá abajo, entonces ok, se me olvidó decirles algo. Luego de pesar eso, de pesar acá, necesitamos tomar el peso seco del suelo. Recuerden que iniciamos con 50 gramos, pero por lo general en ese proceso de vaciar el suelo en el pinómetro se puede perder algo. Entonces necesitamos un valor exacto de lo que se utilizó para hacer el ensayo. Es decir, que esa mezcla se seca en el horno y al siguiente día se pesa. Una vez se haya evaporado toda esa agua, se pesa. Entonces ustedes van a necesitar el peso seco, van a necesitar pues el peso del pinómetro más agua, que fue el valor que se obtuvo inicialmente con el agua desaireada, y van a necesitar entonces el peso del pinómetro más agua más suelo, que es el peso final que vimos ahorita último en el video. Y esto aquí va multiplicado por un alfa, que es un factor de corrección por la temperatura, que lo tienen pues de esta tabla que está acá. Entonces para diferentes valores de temperatura se tienen los valores correspondientes de esa constante alfa. Y eso sería todo. ¿Qué les doy yo? Entonces
recuerden que ya esto se los envié, no sé si tuvieron ahí la oportunidad de mirarlo. Entonces yo les doy los datos, en cada hoja se encuentran a diferentes profundidades. Recuerden que son 3 muestras a diferentes profundidades. Entonces yo les doy los valores de la temperatura, le doy el peso de la muestra seca, le doy el peso del pinómetro, el volumen del pinómetro, el peso del pinómetro más agua y el peso del pinómetro más agua más la muestra de suelo. Y con eso pues ustedes aplican la ecuación esa que les mostré y calculan el valor de gravedad específica que van a necesitar pues más adelante en el ensayo de consolidación, como les había comentado. No sé si hay alguna pregunta con respecto al procedimiento de ese ensayo, a los cálculos. Listo. El otro ensayo entonces es el de peso unitario. Recuerden que peso unitario es una propiedad física de los suelos. Peso unitario que se expresa pues con esa letra y que su definición es el peso total de una muestra de suelo dividido entre su volumen. Y que tiene una gran importancia determinar el peso unitario. No sé si ustedes o si recuerdan en el curso de Geotecnia 1 para qué nosotros utilizábamos peso unitario y que también lo están utilizando ahora en el curso de Geotecnia 2. ¿Qué aplicación tiene? ¿Para qué cálculo se utiliza? ¿Quién me dice? Si nosotros tenemos un perfil de suelo acá, superficie de terreno natural, y yo quiero conocer el esfuerzo vertical en un punto que se encuentra a determinada profundidad, o sea, digamos que a 2 metros. ¿Cómo se determina eso? 2 por el peso unitario. Exacto. Entonces, esa es la aplicación. Para determinar esfuerzos verticales, esfuerzos geostáticos. Recuerden que nosotros tenemos esfuerzos debido a cargas externas, por ejemplo, aplicado a una superficie, la carga de una edificación. Eso me genera un incremento en el esfuerzo vertical. O tenemos esfuerzos geostáticos que son debido al propio peso del suelo. Es decir, que en ese punto, digamos que este es el punto A, el esfuerzo vertical en A se debe al propio peso del suelo que está por encima de ese punto, que sería el peso, que esto tiene un peso unitario, ese suelo tiene un peso unitario, entonces el esfuerzo vertical en A sería ese peso unitario multiplicado por la profundidad o por la altura de esa columna de suelo que está encima, que en este caso serían 2 metros. Entonces eso es una aplicación directa y es importante porque básicamente nosotros lo que nos interesa es evaluar los esfuerzos en una masa de suelo y compararlos con los máximos que puede resistir esa masa de suelo. ¿Qué otra aplicación? Y que la acaban de ver, no sé por qué no se acordaron. Si ustedes tienen un talud, bueno, ahí no quedó muy bien, pero bueno. Entonces recuerden que ustedes determinaron mediante esos métodos de equilibrio límite, el método de las dovelas. Entonces ustedes al final calculan factores de seguridad, ¿no? Factores de seguridad que básicamente pues son las fuerzas resistentes sobre las fuerzas actuantes, y esas fuerzas actuantes dependen básicamente del peso de esas dovelas, y esas dovelas pues tienen unos pesos unitarios. Eso tiene unos pesos unitarios. Entonces esa es otra aplicación. En estabilidad de taludes es necesario conocer los pesos unitarios de esos suelos.
Pero eso no es, eso era como para recordarle, igual eso no es el objetivo de este curso. ¿Y cómo nosotros podemos determinar peso unitario en laboratorio? De dos maneras, y que vimos en laboratorio de Zootecnia 1. La primera es que si yo extraigo una muestra de suelo inalterada con un tubo Shelby, tubos que se los mostré en las primeras clases, yo puedo, que tiene obviamente el tubo pues tiene forma cilíndrica, significa que yo puedo extraer una muestra cilíndrica sin alterarse, o sea, tal como está en campo. Una muestra cilíndrica que tiene pues unas dimensiones más o menos ahí regulares, tiene una altura y esto tiene un radio. Es decir, que si yo puedo calcular ese volumen con el área de la sección transversal, que sería pi por radio cuadrado multiplicado por su altura. Volumen es igual, ese sería el volumen de ese cilindro. Y si yo esto lo peso en una balanza, registro su peso, pues yo fácilmente puedo determinar ese peso unitario en laboratorio. Una muestra inalterada. Pero puede ocurrir el caso en que yo tengo una muestra alterada y que tiene una forma irregular. Digamos esto. Obviamente, pues geométricamente yo no puedo determinar las dimensiones de esa forma irregular, de ese suelo que tiene forma irregular, y por ende no puedo determinar su volumen. Entonces, el volumen se determina de otra manera. El peso, pues facilito, yo voy a una balanza y registro su peso. Pero el volumen, entonces nosotros nos apoyamos en el concepto de volumen desplazado, el principio de Arquímedes, donde con una probeta el cual pues se llena con agua hasta una marca inicial. Esto tiene una altura 1, perdón, y yo vengo y esa muestra de suelo se introduce en esa probeta. ¿Qué ocurre? Pues por el principio de Arquímedes, entonces eso se eleva a cierta altura. Hay un volumen desplazado. Y tomamos la altura final de esa probeta, del agua en esa probeta. Entonces el volumen de suelo de esa muestra de suelo, que sería igual pues a la diferencia del volumen desplazado, que sería H2 menos H1. O sea, tengo mi volumen, tengo mi peso, puedo determinar mi peso unitario total. Pero ¿qué ocurre? Que ese suelo por lo general, este que está acá, tiene espacios vacíos. Significa que si yo introduzco esa muestra de suelo así, sin más ni nada, sin ninguna protección, con sus espacios vacíos, pues el agua va a penetrar esos espacios vacíos y no voy a tomar, o el dato final de peso unitario no va a ser el real. Entonces, por lo general, esa muestra de suelo se recubre con parafina. La parafina, que en su punto de función, en su estado líquido, es un material impermeable, que es como la esperma de la vela, tiene más o menos esa textura. Entonces, vamos a ver aquí el video. Fíjense que les muestro una muestra irregular de suelo. Fíjense, ahí la tienen en las manos. Se pesa inicialmente. Luego, como eso tiene muchos vacíos, toca recubrirla con la parafina.
Pero también, bueno, recuerden que tenemos que tener una probeta con una marca ahí, hasta una marca. Pero entonces, antes de introducirla, como les dije, se debe llenar, se debe recubrir con la parafina. Básicamente es para impermeabilizarla. Entonces la parafina, que en su estado, obviamente en su estado líquido, perdón, está caliente. Entonces fíjense, ahí se ve cómo la recubre superficialmente con ese material. Y luego entonces eso se seca rápidamente, se pesa. Entonces se lleva a la balanza y se pesa. Y luego entonces se introduce, ya se puede introducir. Obviamente pues el nivel del agua se eleva y se registra pues con cuidado. Ahí se introduce y básicamente se toma la lectura de cuánto subió el nivel de agua en la probeta. Toma temperatura, pero igual eso no es necesario ahí. Listo, entonces no sé si tengan alguna duda con respecto al procedimiento de ese ensayo. Bueno, también está el otro, aquí también en el video también está la otra forma cuando tenemos muestras inalteradas. Lo ideal sería así, tener la muestra inalterada, o sea, con esa forma cilíndrica y tomar las lecturas, tomar las dimensiones, perdón, las dimensiones fíjense, ahí está el cilindro, y con ayuda de un pie de rey o un vernier, entonces se puede tomar las dimensiones. Realmente se le da la forma, se talla. Que no, bro. Básicamente se toman las dimensiones. Fíjense que ahí comienza a tomar medidas de diámetro y de altura. Se toman varias, pues al final como promediarles y tener. Obviamente eso no es perfecto ese volumen y de pronto por un lado tenga una dimensión mayor que otra. Entonces por lo general se toman varias medidas de diámetro y de altura, ¿no? Y ya, entonces los datos que yo les suministro, ya se los muestro, son utilizando la probeta, o sea, utilizando el concepto ese de volumen desplazado.
Lo mismo, entonces en cada hoja encuentran las 3 muestras, fíjense, cada muestra son 3 en total. ¿Y qué les doy yo? Eh, Le doy el peso del suelo, luego el suelo como se le aplica la parafina, entonces también les doy el peso de la parafina, es decir, ustedes obtienen pues el peso de la parafina utilizada como la diferencia de estas dos. Tienen la lectura inicial de la probeta y la lectura final. Una vez que se introduce esa muestra de suelo parafinada, entonces aquí está la lectura final y les doy la densidad de la parafina. Le doy la densidad de la parafina porque pues ese volumen desplazado, es decir, la diferencia de estos dos, no corresponde al volumen de la muestra de suelo, sino al volumen de la muestra de suelo más la parafina. En este caso, esos 211.67 mililitros o centímetros cúbicos, entonces es de la muestra de suelo más la parafina. Es decir, que les tocaría restar el volumen de la parafina y por eso pues le doy aquí la densidad de ese material. ¿Ya? Acá les doy, fíjense que aquí hay una nota que dice la muestra está saturada. Significa que los datos que ustedes tengan ahí será de peso unitario saturado. Probablemente durante la exploración se encontró el nivel freático superficialmente, entonces esos pesos que obtengan ahí son saturados. Entonces todo eso ya lo tienen ustedes. ¿Dudas, preguntas? Listo. Lo otro entonces, el proyecto. Entonces les presento, esto también se los mandé, entonces les presento el proyecto. Entonces el objetivo de este proyecto final es realizar un estudio geotécnico, ya como ustedes bien saben, es decir, el diseño de la cimentación para una casa, no sé, que tiene las características que se presentan a continuación. Entonces el nombre del proyecto será Construcción de una casa de 3 pisos. Es decir, que en su informe, en su portada, ustedes van a escribir esto. Estudio técnico para la construcción de una casa de 3 pisos. El área de construcción, entonces fíjense, son 256.54 metros cuadrados. Y este proyecto estará localizado en el municipio de Caimito, en el departamento de Sucre. Las características estructurales, entonces se utilizará un sistema estructural combinado con pórticos y muros estructurales en concreto reforzado. Entonces, pues, ¿para qué necesitan eso? Recuerden entonces en la clase pasada que nosotros estuvimos hablando sobre los asentamientos diferenciales. Y recuerden que existe un límite de asentamiento diferencial donde básicamente dependía del sistema estructural que se utilizaba. Entonces, si era para un sistema estructural combinado con pórticos, entonces el límite era de L o la luz entre dos columnas dividida entre 500. Entonces, básicamente es para eso. Entonces, esta es la información general del proyecto que ustedes deben presentar. La fecha de entrega del proyecto será entonces la semana del 30 de agosto al 3 de septiembre en el horario de la clase. Y ustedes deben enviarme entonces a mi correo,
que ya ustedes lo conocen y que se los pongo ahí también. Entonces el proyecto, deben enviarme ese proyecto y en el horario de la clase entonces será la sustentación, la cual pues deben estar todos los integrantes del grupo. Acá, bueno, en la segunda página le muestro un plano de los nodos de cimentación. ¿Qué son los nodos de cimentación? Básicamente representa entonces los puntos en los cuales estarán ubicadas zapatas obligatoriamente. ¿Y por qué obligatoriamente? Porque por cada uno de estos puntos, esto es una vista en planta, por cada de estos puntos bajan cargas. O sea, aquí hay columnas, aquí hay columnas, aquí hay una columna y así. Y eso pues tiene un número ahí que simplemente es para identificarlo. Acá entonces les presento el plano estructural del proyecto. Entonces la vista en planta donde se ven las columnas. Fíjense, una estructura sencilla, ¿no? Hay 16 columnas, ¿no? Entonces esto es igual acá. Entonces fíjense que prácticamente es la misma. O sea, esto acá, bueno, lo que pasa es que acá no tiene dimensiones, pero los nodos estos coinciden obviamente con este plano que está acá. Estos cuadraditos son las columnas. Entonces, aquí en cada uno van los nodos, su respectivo nodo, que ya ustedes pues acá se identificaron y que tienen un número ahí de identificación. Y se muestra pues obviamente pues la distancia entre columnas, todas las dimensiones que necesitan. Acá entonces les presento las cargas. ¿Qué pasa? Que pues por cada columna baja y por cada nodo entonces van a bajar cargas, ¿no? Una magnitud de carga. Entonces fíjense que en esta tabla aquí lo que se presenta es la carga que baja por cada columna o por cada nodo. Entonces fíjense, aquí están los 16 nodos y aquí están las respectivas cargas verticales. Pues ¿para qué necesitan eso? Pues el dimensionamiento de la zapata, para eso necesitamos conocer la carga que baja por cada columna. Lo decía la clase pasada, entonces la capacidad última de carga de la cimentación, del sistema suelo de cimentación, depende pues de la dimensión de la zapata y también directamente para dimensionar la zapata necesitamos conocer esas fuerzas verticales que bajan por columna. Acá, aquí se presenta pues información de la exploración geotécnica. Entonces, la exploración geotécnica acá que se llevó a cabo en este proyecto, entonces se realizó con equipo mecánico de percusión y lavado. Y se llevaron a cabo 3 sondeos, o sea, es decir, 3 perforaciones en el lote del proyecto. Y yo les muestro pues el plano de localización de esas perforaciones. Bueno, acá algo que se me olvidaba decirles, aquí la localización del proyecto en Caimito Sucre. Ustedes deben mostrar como la localización, es normal que uno presente la localización no sé, en Google Earth. Yo pues no elegí un sitio en específico ahí en Caimito Sucre, entonces, pero de pronto ustedes busquen, no sé, algún lote ahí en Google Earth y encuentran, no sé, algún lote vacío e indican que ahí es donde se va a realizar. O sea, eso no es no hay inconveniente por eso. O sea, son libres de escoger el lote. Lo que sí es que, bueno, mantener estas dimensiones que yo les estoy dando acá. ¿Ya? O sea, 1855 con 1383.
Y fíjense entonces que aquí les muestro la vista en planta, entonces de la ubicación de las perforaciones o de los sondeos. Fíjense que aquí están, que por lo general pues tienen que estar separados uniformemente para conocer pues con mayor certeza el perfil estratigráfico de ese lote. Esto pues se los doy básicamente, pues esto no lo necesitarán pues simplemente para enunciarlo dentro del informe. Con esto pues no es mucho lo que pueden hacer, no para que allí para que lo incluyan dentro del informe. Y listo, y acá dice entonces los resultados de los ensayos de laboratorio que fueron suministrados por mí. Otra cosa, entonces fíjense ¿y por qué 3 sondeos? Recuerden que era lo que yo les explicaba, lo de la norma NSR10, el título H. Esto por ser es una vivienda de 3 pisos o 3 niveles, entonces si recuerdan las edificaciones de 3 niveles están en la categoría baja, ¿no? Y que para categoría baja el mínimo número de sondeos son 3 a 6 metros de profundidad. Entonces por eso igual yo se los dejo aquí y todo esto tiene que quedar claro dentro del informe. Ahora, si ustedes se pueden dar cuenta en todos los datos que yo les he suministrado, nuevamente, no sé, vamos a ver acá. Esto no. En los datos que yo les he suministrado, entonces fíjense, por ejemplo, este del pinómetro, entonces fíjense, muestra 1 de 0 a 1,70. Muestra 2 de 1,70 a 4 metros y muestra 3 de 4 a 6 metros. Entonces, en realidad, los datos, todo lo que yo les he suministrado hasta ahora, es decir, los ensayos de límites de granulometría, gravedad específica y peso unitario, entonces, todos corresponden a un sondeo. Un sondeo que puede ser, no sé, digamos este que está aquí, el 1. Entonces, en realidad usted no tiene información, básicamente pues para simplificar eso yo no les doy información del segundo sondeo ni del tercer sondeo. Probablemente aquí hayan en el segundo sondeo se encontraron 4 muestras de suelo, no sé, y acá otras 3 muestras de suelo a 6 metros de profundidad. Es decir que en total en el lote nosotros tendríamos 3 acá, más 4 acá, 7, más 3 en el tercer sondeo, 10 muestras de suelo, a las cuales pues se les hacen todos los ensayos. Pero para simplificarlo, entonces decidí básicamente darle información de un solo sondeo. ¿Ya? Pero entonces sí debe quedar claro eso de que mínimo se hacen 3 sondeos en esa categoría de edificación. Se puede ir preguntando a medida que se vaya desarrollando, ¿cierto? No, es ahora o nunca. Profe, o sea, usted nos da la información de un sondeo y la de los otros dos sería la misma. Sí, La misma. asumimos eso. Asumimos eso. Listo, profe. Básicamente es para simplificarlo. No, y no, sí, me pueden preguntar ahí si ustedes, pues igual todavía nos queda mucho tiempo, me pueden ir preguntando eh, a medida que vayamos avanzando. Entonces, para la próxima clase, entonces, vamos a ver un avance del proyecto. Tienen información suficiente ahí para mostrarme lo que han hecho. ¿Qué quiero que me presenten? Entonces, lo siguiente. Yo necesito que ustedes vayan creando su perfil estratigráfico. Es decir, si encontraron, no sé, digamos 2 tipos de suelos acá, entonces cada suelo tiene su espesor, digamos aquí de pronto son 2 metros.
y este estrato tiene 3 metros, que aquí se encontró un limo de alta plasticidad. Recuerden que esto lo tienen de los ensayos de clasificación, y de pronto aquí encontramos una arena arcillosa. Esto pues tiene su peso unitario, esto tiene su contenido de humedad, esto tiene su gravedad específica, y lo mismo ocurre acá. Esto tendrá su peso unitario, esto tendrá su contenido de humedad, esto tendrá su gravedad específica. Entonces básicamente yo lo que quiero es que me muestren eso, de que yo pueda, yo tengo definido los perfiles estratigráficos de su proyecto, y básicamente es compararlo y verificar de que estos valores que ustedes tengan acá pues son correctos, y evitar de pronto de que sigan avanzando con datos de que no son reales, y puedan tener problemas al final en el dimensionamiento de esa zapata o el sistema de cimentaciones que ustedes deseen, que crean que es más conveniente. ¿Ya? Entonces, simplemente pues ver eso. Sería solamente para ver eso. Eso lo vamos entonces, la próxima clase la próxima semana, perdón, no nos vamos a ver. Básicamente ya yo tenía un compromiso ya hace rato para esa hora. Voy a estar ahí de viaje, entonces no podré asistir a la próxima clase. Entonces vamos a ver esto. Ese avance entonces me lo van a presentar dentro de 15 días. ¿Ya? Dentro de 15 días entonces vemos ese Quiero avance. que ¿Cómo? y si me puedes por de repetirme la última parte que no la escuché bien. Ok. Que la próxima clase no nos vamos a ver sino en 15 días. Ya, entonces ese avance del proyecto me lo van a presentar dentro de 15 días. Acá, bueno, Marcio me preguntaba cuando se toman 3 sondeos en la vida real en la ejecución de proyectos, ¿cómo se tabulan o se analizan esos datos? Listo, ahí lo que toca, básicamente, dependiendo de la magnitud del proyecto, lo que uno hace es trabajar con los datos más críticos, es decir, con el perfil. Ustedes pueden armar de esos 3 sondeos 3 perfiles estratigráficos, y pronto se trabaja con los datos más críticos, con la condición o los datos más conservadores. Eso a criterio de geotecnista, o también pueden crear un perfil estratigráfico promedio. Si las características son similares en cada uno de los sondeos, uno puede, por ejemplo, del primer estrato, promediar los valores de humedad, promediar los valores de cohesión, y así. ¿No? O sea, eso es, así como tú preguntas acá, un análisis geotécnico para cada sondeo o un promedio de lo encontrado. Dependiendo, o sea, si son muy diferentes, toca trabajarlo o separar, o trabajar unas zapatas con un perfil, y las otras, en la otra zona, trabajarla con otro perfil. Listo, entonces sería eso. No sé si hayan más preguntas al respecto. Listo, entonces nos vemos la próxima clase, y listo, entonces que le rinda ahí con eso. Cualquiera cosa, alguna duda, me pueden consultar ahí al correo. Entonces nos vemos.